All Sport Boca. All Sport Boca presenta. Bienvenidos. Esta es su casa. Quiero que todos sepan lo que siento. Es la 1 de la tarde y aquí comienza La Casa Azul Radio. La Casa Azul Radio. A partir de este momento por Colmundo 1040 AM, TuneIn, Facebook y YouTube Live, con toda la información del famoso embajador. Noticias, análisis, resultados y el día a día de nuestro campeón. La Casa Azul Radio, el programa de hinchas para hinchas del equipo con la mejor historia. Millonario. Dirige Andrés Ruiz. La Casa Azul Radio, marca registrada en la información de nuestro equipo. Azules tardes para todos los hinchas de Millonarios en Colombia y en el mundo a través de Colmundo Radio por www.colmundoradio.com.co. Desde Bogotá origina para toda una cadena que es Colmundo a nivel nacional. ¿Cómo les va a todos ustedes? A través también de nuestras plataformas, por la app de Colmundo, por TuneIn Radio, por Facebook Live, YouTube Live, en fin. Por donde quieran nos les metemos un poquitico al corazón donde están ustedes y en el sitio donde están ustedes en esta cuarentena. Para abrir el programa el día de hoy, simplemente les quiero decir a cada uno de los oyentes de la Casa Azul Radio que estamos haciendo demasiados esfuerzos junto con las directivas de Colmundo Radio para poder estar todos los días acompañándolos a la 1 de la tarde. Esto no es fácil, ni para ustedes que están en sus casas, ni para nosotros que estamos a este lado del dial y estamos comunicándoles, intentando por lo menos hacerles un día, una horita al día, algo más cercano, algo más tranquilo, de pronto a veces peleando, de pronto a veces diciendo cosas fuertes, pero queremos acompañarlos a ustedes una horita, por lo menos una horita, a los hinchas de Millonarios diciéndole aquí está su Casa Azul Radio. Pero yo desde esta orilla le quiero pedir, no sé si me quede bien, o seguramente ahorita me entrarán mis compañeros, pero no sé si usted que está en la casa hoy no sabe si qué hacer, si quedarse 3 meses o estar en el plan acordeón. Yo sí le pido con todo respeto a nuestros gobernantes, tanto a nivel nacional con el presidente de la República como a nivel local con nuestra alcaldesa Claudia López, que nos digan para dónde es posible que vayamos, pero al unísono. Uno no puede estar saliendo a decir 3 meses y el otro no puede estar saliendo a decir que no tiene la información para decirlo. Aquí lo que está en juego no es estar en la casa. Aquí están en juego muchas cosas que hasta psicológicamente usted se verá afectado después de que pase esto, si es que pasa rápido o si es que se demora un poco más de lo que se tiene que demorar. Yo les pido que sean unánimes, se reúnan primero, venga, yo estoy pensando esto, vos qué pensás, hagamos esto o hagamos lo otro, pero no nos pongan a nosotros en esa incertidumbre tras en la parte económica, que este país está muy fuerte, sufriendo algo muy fuerte en la parte económica, pero también no solo la parte económica, sino la parte motivacional de las personas, la parte sentimental de las personas, la parte de sentimiento de las personas. Este encierro no es fácil para nadie, como para que estemos todos los días, un día diciendo una cosa y un día diciendo la otra. Por favor, si nos vamos a demorar, seguramente nos vamos a demorar, pero seamos claros, no salgamos a decir lo que tengamos que salir a decir. Si a lo mejor son 3 meses, listo, asumámoslo, pero con un criterio, con una unidad del grupo, con una unidad nacional, con una unidad de sentimiento hacia la parte que usted está
Si usted está en Barranquilla que nos está escuchando, o está en Valledupar como Rodolfo que nos está escuchando, por favor, no sabemos para dónde ir. Las empresas no tenemos ni idea para dónde ir. Nadie lo tenía claro desde el comienzo del año para dónde ir. Pero aparte que no teníamos claro, si nos siguen confundiendo todos los días, esto va a ser peor. Yo creo que con todo respeto, y más que con respeto, con sentimiento de consideración hacia la clase que está en sus casas. Porque aquí piensan que las clases, las 1, las 0, 1, 2, no más, no, aquí somos todos los que estamos sufriendo esto. El coronavirus dijo, no me voy a acentuar a una clase socioeconómica. Aquí el coronavirus no responde ni clase socioeconómica, ni clase social, ni edad, ni sexo, porque está visto que ni eran los viejitos, ni eran los más jóvenes. Está muriendo gente joven también. Entonces, así vamos a mitigarnos a todos, así vamos a ayudarnos a todos. Escúcheme que le roben estos minutos en un programa que es de millonarios, pero usted que es de millonarios también está en la casa confinado. Usted que es de millonarios también está en la casa mirando cómo comprar mañana lo del alimento de pasado mañana. Entonces, por favor, no más. Démonos, por favor, esto es una súplica. Seamos conscientes de lo que le estamos comunicando a nuestra sociedad. Alguien me decía esta mañana muy temprano, hay jefes de prensa que son precisos para dar malas noticias y para hacer quedar mal a los otros. Y eso los conocemos todos. Pero qué bueno que haya jefes de prensa que sean honestos y legales y les digan a la gente qué es lo que tenemos que hacer. Ricardo, buenas tardes, ¿cómo le va? Azules tardes, Andrés, me uno a su solicitud a manera de comentario, a manera de petición, porque no hay nada más desesperante que la situación más es la desinformación. ¿Sí? Le voy a dar mi punto de vista. Yo creo que vamos a tener para largo rato este tema de la infección a nivel mundial, el coronavirus, y como creo que lo vamos a tener para largo rato, también creo que la solución es que lo aceptemos y aprendamos a convivir con esto de la mejor manera posible, obviamente sin llegar a ponernos en riesgo, pero tenemos que reinventarnos, Andrés. Las cosas creo que no van a volver a ser como eran antes, pero no por eso quiere decir que tengan que ser malas. Vamos a reinventarnos, vamos a cambiar prioridades. Si usted tenía de repente pensado, no sé, un viaje o alguna deuda, no es que se relaje de su deuda, sino que ahora creo que la prioridad va a ser supervivencia, sobreviva para cuando salga de la crisis pueda cumplir con las demás obligaciones. Yo creo que vamos a tener que vivir con esto y pues me uno a sus comentarios diciéndole a la gente, dándole parte de tranquilidad que empiecen a fijarse un poco en las noticias, pero también en su día a día, ¿sí? Si usted era de los que rigurosamente se levantaba a trabajar y un día se quedó sin trabajo, bueno, piense cómo va a ser de ahora en adelante, porque la vida continúa. Y si nadie lo va a contratar hoy o mañana, pues saque esa tenacidad de colombiano y mire cómo va a salir adelante, porque tenemos que salir adelante. Y le digo, esto va a durar un poco, así que tenemos que empezar a buscar soluciones cuanto antes. Andrés, para el programa de hoy, además quería decirle que usted sabe que de repente con esto de estar tantos días en la casa, usted se le puede correr un día, se le puede ir una fecha o algo, pero ayer era un día muy importante para reseñar para los hinchas de Millonarios. Ayer se cumplieron 68 años del partido aquel que Millonarios con su ballet azul le ganara al Real Madrid 2-4. Quería reseñar la fecha como para no dejarla pasar de largo para los hinchas de Millonarios, 68 años de aquella fecha histórica. Ricardo, eso fue el día 30 de marzo, ¿no? De marzo, sí señor. Yo ayer no lo tomé en cuenta en el programa porque yo me conozco mi gente, ¿no? De pronto le decían a uno, vivan del recuerdo. Sí. Entonces preferí dejarlo. Sé que es algo que está en la historia, sí, pero nos toca vivir del recuerdo todavía. No, pero viva el recuerdo es diferente a
a emocionarse, a invadir las redes y cantar el gol de la estrella 12 o 15. No, bueno, pues uno tiene derecho a emocionarse, pero pues también la historia creo que no está mal, sin creer que la estoy viviendo nuevamente, ¿no? Muy bien. Kio Felipe, ¿cómo le va? Buenas tardes. Azules tardes para todos. Bien, juicioso en la casa. Saludos a Andrés, saludos a Richie, a Rodolfo, que seguramente nos está escuchando, a los Rafas. Y bueno, creo que esto es algo que estamos viviendo día a día. Lamentablemente este virus es algo que hoy puede estar medianamente controlado y en algún momento se dispara. Esperemos que no pase en nuestro país. Y bueno, por ahora estar en la casa. Afortunadamente yo soy de las personas que puedo trabajar desde la casa. Hay muchas que no lo pueden hacer y que las empresas están tomando algunas decisiones, pero bueno, en la medida que los que podamos quedarnos en casa lo podamos hacer. Hay que hacer un sacrificio de unas semanas para que no pasemos lo que está pasando otros países muy cercanos como Ecuador y demás, y esperemos que acá se pueda controlar lo mejor posible. Yo también hice, viendo lo del fin de semana, me puse a hacer un ejercicio de las nóminas que tenía Millonarios en sus 2 últimos campeonatos, comparándolo con algo de la que tenemos actualmente, sobre todo en los fichajes que hubo en ese 2012, para mí totalmente acertados, y con los fichajes que se han hecho últimamente, que hay muchos desacertados. Muy bien, quiero comentarle a Felipe, a Ricardo y a los oyentes. Esta mañana estuve hablando con el doctor Jorge Enrique Vélez de la DIMAYOR, pero digo hablando en un aspecto que me atendió la llamada, pero me dijo: mira, Andrés, no puedo hablar con usted en este momento porque me la estoy pasando con teleconferencia todo el día. Y entonces usted sabrá que eso es teleconferencia por todo lado, buscando muchas acciones. Márqueme a la 1 a ver si le puedo atender. Acabamos de hacer el ejercicio con nuestro ingeniero de sonido, Julito, que está hoy en el Control Master de nuestra consola hipermedia digital, y le contestó exactamente lo mismo: sigo en teleconferencia. Lo quise buscar para el programa del día de hoy. Yo sé que él ha hablado en varios medios, yo sé que él ha estado, pero uno también tiene sus propias preguntas y sus propias cosas, porque hacer periodismo de periodistas pues es algo que nos ha tocado a todos hacer por estos días, porque a veces las fuentes no aparecen, y si no aparecen pues precisamente será por algo, ¿no? O porque no quieren hablar, o porque les han dicho que no hablen. Puede ser también la otra. Quisimos hablar con él, o quise invitarlo al programa de hoy, porque uno día a día se encuentra con más cosas, que ya el campeonato va para junio, que ya el campeonato va a ser domingo, miércoles, domingo, pero si sale una información como la que salió con la señora alcaldesa ayer en Bogotá, que son 3 meses, pues esto está saliendo de todo límite, y no tenemos las cosas claras, y mucho menos vamos a pedir claridad cuando nadie la tiene clara. Dicho esto, lo que les quiero decir a ustedes es que buscamos pues tener el protagonista aquí, porque el tema ahora es económico, el problema ahora es que se están buscando préstamos, el tema ahora es que porque también no se baja el sueldo, el problema es donde Iván Mejía Álvarez, que es una persona al cual muchos respetamos, seguramente otros no mucho, no lo tienen dentro de sus afectos, pero también es una persona que es opinadora, y es una persona que opina y dice las cosas como las tiene que decir, sin nada, sin tapujos, y dice cosas que también a veces lo ponen a uno a pensar y lo ponen a reflexionar sobre el tema que está pasando con el fútbol, con la DIMAYOR, si debería ser una sola entidad, si debería ser quitarla de fútbol, quitarla de DIMAYOR. Es decir, creo que esto nos está sirviendo para, incluso, como decía Ricardo, reinventar todo lo que se tiene que reinventar y mirar hacia dónde, cuál es el futuro, para dónde vamos. Por eso lo quise invitar, pero infortunadamente vamos a esperar muy pacientemente, y volveremos a hablar con él
hasta el día que nos quiera, no quiera porque no lo desee, sino porque tal vez en este es un momento muy coyuntural donde se tienen que estar buscando muchas soluciones, Ricardo. Así es, Andrés, tiempo al tiempo, esperemos a ver si él y otros invitados que hemos querido acercar al programa, pues tienen forma y modo de hacerlo, algunos más ocupados que otros, otros por otras razones, como usted lo dice, desafortunadamente no pueden estar con nosotros. Por ejemplo, le voy a contar algo, estuve contactando a Luis Paredes, Felipe le dirá a usted quién es Luis Paredes, pero desafortunadamente tampoco lo pudimos tener. ¿Tiene en mente a Luis Paredes, Felipe? Sí, el muchacho que estuvo en la Copa Libertadores Sub-20, un claro extremo que tuvo algunos buenos momentos. Pues pidió disculpas, no nos puede tener en estos momentos porque se fue a pasar cuarentena en la finca. Asumo que está muy lejos, Andrés, porque él es de Leticia, ¿no? Entonces esperemos pues que se recomponga todo esto para tener la mejor comunicación y los invitados acordes, porque me parecía interesante para el programa también dedicarle espacio a estos muchachos, preguntarle cómo había sido su experiencia en Paraguay, cómo había sido su experiencia en un torneo internacional, hablar del nivel de los rivales, que por el día a día no tuvimos mucho tiempo de hacerlo y pues me hubiera gustado acercarlo, también lo estaremos acercando próximamente, Andrés. Muy bien, dicho Andrés, lo anterior, señor, dígame, Felipe. Mire que algo de lo que usted habla del tuit que puso Iván Mejía sobre, que también lo hemos tratado acá, que la FIFA prácticamente dice que una norma es que solo la federación maneje todo el fútbol profesional para evitar todo ese tema como es acá en Colombia, que es el único país que no lo ha hecho, que por un lado la mayor, la fútbol, la federación, entonces que uno maneja las selecciones, que otro maneja las ligas departamentales y el fútbol aficionado, que otro maneja el fútbol profesional, y es un poco de puestos y votación y siempre son los mismos y demás. Pero algo también que tocó Iván Mejía, y yo he pensado no solo a fútbol colombiano, sino fútbol mundial, esta crisis que desnudó varios problemas que hay en el fútbol, y una de ellas es los salarios excesivos que tienen los jugadores. Obviamente por el afán de tener a la estrella y demás, a veces los clubes se meten en salarios muy altos, entonces si un club comienza a pagar y obviamente no se puede quedar con todos los jugadores, entonces al otro le toca hacer lo mismo y eso llega a un punto que algún día esa burbuja explota, como lo que pasó en China, y obviamente en menos proporción en Colombia también ahí se ha convertido en unos salarios de los futbolistas, la verdad que desaforados, unos salarios extremadamente altos para la economía del país. Mire que incluso Juventus está replanteando que va a tener que vender a Cristiano, porque el salario de Cristiano es algo que es absurdo, por más que sea Juventus y demás, y trayéndolo al fútbol colombiano. No sé si usted alguna vez vio cómo se manejaba, no sé si todavía la NBA, la NFL, la MLS en Estados Unidos, donde hay unos topes salariales y donde en algún momento tendría que averiguar si todavía un equipo solo podía tener 2 jugadores o un jugador que sobrepasara, supongamos, $5 millones o un tema así. Obviamente allá se manejan las franquicias de otra manera, pero eso es lo del tope salarial y lo que ha dejado este coronavirus, de esos excesivos salarios y plata que gastan los equipos, y mire cómo están ahora, no solo en Colombia, sino en el mundo. Pero fíjese, Felipe, que se vuelve una contradicción lo que estamos hablando en este momento. Nosotros como hinchas siempre queremos que traigan figuras, o jugadores relevantes, o nombres que sean también hombres, como dice. Sí, es contradictorio, ¿verdad? Pero también hay que tener en cuenta una cosa, y es que la vida nos está llevando a ser más conscientes frente al tema salarial. Aquí nos está diciendo que no todos los jugadores ganen lo mismo, sino que hayan topes. Habrán unos que en ese tope tendrán, en los equipos habrán algunos que tendrán un tope mayor y otros que tendrán un tope diferente. Pero sí es bueno como aterrizar el negocio. Y es bueno aterrizarlo, ojo, sin decir que sea no siendo tan coherente. ¿Por qué no traemos buenos jugadores?
Sí, pero los buenos jugadores cuestan. Pero si todos los equipos se ponen de acuerdo a que el que más cueste, por poner cualquier ejemplo, son 20 millones de pesos, pues tendremos jugadores que sean buenos por esos 20 millones de pesos. Colocando el ejemplo hipotéticamente, no, Felipe, no estoy hablando de que deba ser así, ni que tendría que ser así, porque cada cual cobra por su habilidad y por su don. No le dicen, no, es que Messi se bajó el sueldo del 70%, no, pues si hubiera podido bajar siquiera el 99% igual tenía plata. Pero es que es Messi. Entonces volvemos al mismo tema y es hasta cuándo o cómo podría ser. Eso que usted habla, por ejemplo, de la MLS, ellos siempre fueron criteriosos en el tema de manejar el dinero y de manejar las contrataciones. Pero también, porque Beckham no creo que les haya salido barato. Ibrahimovic en la época que yo tuve la oportunidad de ir a la MLS, en esa época sí, cada club podía tener 2 jugadores nomás que se salieran del tope. Por ejemplo, uno de ellos era Beckham. En el caso de los Red Bull era Thierry Henry. Y el resto, los otros jugadores sí mantenían unos topes. Pero bueno, si no se pueden poner de acuerdo en unas cosas, pues más difícil en esto, porque obviamente decir a los Char y ellos dicen, no, nosotros queremos armar una super nómina, no nos importan los salarios, acá pagamos lo que sea, o a Nacional como lo ha hecho también en otras épocas. Pero sí creo que eso de los salarios es una burbuja que está explotando con este coronavirus, no solo en Colombia, sino en el mundo. Felipe, que ya se explotó. Sí, no está explotando, que se explotó ya. Como se explota cualquier sector de la economía, Andrés, se explotó el sector inmobiliario hace unos años, todo lo que está sobrevalorado es oferta y demanda, y se sobrevalora por alguna de las dos, por la demanda que tienen, pero termina por romperse esa burbuja, y yo creo que ningún campo de la economía es exento de eso. Pero mire que el tema, como lo está expresando Felipe, y como yo creo que tienen que reunirse, se tienen que reunir los presidentes de los clubes, y con todo respeto, lo digo desde acá, con todo respeto, yo no creo que en el Cúcuta Deportivo haya un jugador que gane alguno de los grandes de Millonarios. Uno. Yo creo que en el Cúcuta Deportivo... Cuando les pagan, Andrés, cuando les pagan... creo que no, por eso lo puse como ejemplo, ¿no, Ricardo? No, ya, como ejemplo, porque por ahí de repente yo sé que ni siquiera, bueno, en fin, ya usted sabe, pero no pensemos en el Cúcuta, pensemos entonces en el Deportivo Independiente de Medellín. Pueden haber jugadores que ganen igual que Millonarios, pero no la cantidad de los que ganan en Millonarios frente al Medellín. ¿Me explico? Sí. Puede, pero no todos. Es que Millonarios tiene... El solo hecho de que se llame Millonarios, pues tiene que ganar algo diferencial por estar en Millonarios. Incluso con el rival del patio, para no irnos tan lejos, yo creo que el rival del patio, que también puede pagar muy buenos salarios, no creo que pague tan bien como paga Millonarios, o en Millonarios no haya uno que también como paguen en Junior, por ejemplo, para ponerlos todos en la misma bolsa. Entonces, sí la situación se va a volver muy complicada, además porque no sabemos cuánto tiempo va a ser. Porque si hablamos hipotéticamente que dicen que en junio reanudamos, ¿en junio qué? ¿En junio qué? Porque acuérdense que los equipos tienen que tener mínimo 15 días, lo hemos hablado, y si esto sigue así, Ricardo, ya no van a ser 15, sino 20 o 25 días de una pretemporada para volver a iniciar la competición. Entonces esto no está tan determinado cuándo va a ser la fecha o cuándo va a ser el día de volver a empezar a este tema del fútbol. Fíjese, se está hablando que en septiembre se comienzan las eliminatorias, y eso tampoco está tan claro. Entonces, si estamos hablando de septiembre y no está tan claro, ¿cómo será hablar de junio, Ricardo, Felipe? No, lo que ya está claro es que hay Olímpicos 2020 en el 2021. Exactamente. Sí. De acuerdo. Andrés, me llamó mucho la atención lo que propuso Felipe, si le parece que lo hagamos con nuestros oyentes. ¿Cómo era lo que usted decía de las nóminas, Felipe? Sí, es que estuve viendo lo de las nóminas, porque el sábado, la verdad, que como Millonarios fue tendencia, dieron los 2 partidos de la final contra Medellín, y me vi los 2 partidos.
y yo no me acordaba de ese partido de Medellín allá en la ida, lo bien que jugó Millonarios. En verdad lo de Mayer y Otálvaro, creo que en un momento nos acostumbramos tanto a eso que ya nos parecía normal, y uno lo ve ya 8 años después, 7, bueno, un poco más de 7 años, y ese partido allá en Medellín era para Millonarios. En el primer tiempo tenía que ir ganando 3-0, lastimosamente Guasón no estuvo fino, y entonces me puse a revisar la nómina, pues más o menos de Millonarios, esos jugadores en ese momento, cómo venían, porque era un equipo que la verdad jugaba muy bien. No sé si Richo pudo volver a ver ese partido, si se acuerda de lo bien que jugaba ese equipo. Escúcheme para que usted siga con su intervención, Felipe. ¿Se acuerda del partido que le hicimos a Tigres allá? ¿Esa misma nómina? Sí. Ese que la botó debajo del arco. No, ¿se acuerda? Ese partido que hicimos allá era para haber ganado allá. Ese partido que hizo Millonarios contra Tigres allá, y era la misma nómina, Felipe. O sea, quiero recordarle eso porque para nadie es un secreto que ese equipo jugaba bien, después de que nos clavaron 8 allá, ¿se acuerda? Pero ese equipo cogió un ritmo impresionante, pero eso de Argentina fue fantástico, solo que para Rafa Tobar, que hoy sí no apareció, cosa rara, pero para... Pico y placa, ¿Cómo? Pico y placa. Eso se lo inventó él, ¿no? Eso se lo inventó él. Pero si yo digo fantástico, entonces sale y me dice, sí, fantástico que no ganamos la Suramericana, y viene y me levanta. Pero ese equipo era fantástico, Felipe. No, si hubiera mantenido un proceso, si hubiera mantenido un proceso, de pronto hubiera sido la cosa diferente. Si se hubiera mantenido un proceso, de pronto a los 2, 3 años se hubiera logrado el torneo internacional, porque los casos más recientes de Nacional y Santa Fe, eso no fue que un día se lo encontraron, sino fue un proceso bastante largo de participar y llegar a semifinal y llegar a cuartos y llegar a final y así, eso no fue la noche a la mañana. Felipe, pero como ¿se acuerda por qué se acabó el proceso? ¿Se acuerda por qué se acabó el proceso? Claro. El presidente en ese momento era el presidente era Gaitán, ¿se acuerda? Gaitán, claro. Se acabó el proceso porque trajeron un nuevo técnico. No, Ricardo, acuérdese. Esa fue la disculpa después de que se trae a Lillo, ¿no? Ese fue el momento que traen a Lillo. Dieron plata para repartir. Cuando el presidente Gaitán, que les había quedado como un superávit de 5.000 millones de pesos, algo así, llegó y dijo, bueno, ahora vamos a armar el equipo. Y le dijo, ¿cuál arma el equipo? Esa plata es para nosotros. Y ahí fue donde se desarmó toda la historia. Pero por eso fue que se acabó el proceso y trajeron a Lillo, que después, miren los líos que tiene Lillo ahorita con la plata que le pagaron, ¿se acuerda? Pero ese proceso, por eso, pero ese proceso, Felipe, se acaba es por otro lado, porque al final de cuentas no dejaron como que Hernán Torres siguiera con esa idea que traía, ¿no? No, es que desarmaron el equipo, Andrés, pidieron plata, dijeron vamos a traer otro técnico, todo. Uh-huh. Y mire, le doy por ejemplo algunos nombres, pero quiero tener en cuenta cómo llegaron a Millonarios, que es lo que uno dice, algunos refuerzos que llegan ahora les falta obviamente peso. Por ejemplo, qué bueno eso, Felipe, qué bueno eso. En el arco Luis Delgado obviamente fue una sorpresa, no nos vamos a mentir que Luis Delgado llegó a ser arquero suplente, nunca había tapado en un equipo grande y demás. Él sí, pero habían traído a Nelson Ramos también. ¿Pero se acuerda que habían traído a Nelson Ramos? Eran Nelson Ramos y Luis Delgado. Eran los dos. En el Lewis Ochoa llegaba y él ya había sido campeón con el Medellín y había sido finalista con el Huila. Entonces era un jugador que ya había disputado finales y en el Huila le había ido muy bien en una final que justamente disputaron contra el Medellín. Entonces un jugador que en ese momento está en un buen nivel. Y Ricardo, ese Lewis Ochoa en Millonarios funcionó muy bien. Sí. Muy bien, ese Lewis Ochoa era jugado. Tuvimos la fortuna de tenerlo en su mejor momento, Andrés. Sí, señor. Porque después no funcionó igual cuando salió de Millonarios. Y acuérdense que Lewis Ochoa, Felipe, había empezado su proceso en el fútbol como 10. O sea que era un jugador inclusive exquisito con la pelota, ¿se acuerda? Pero en Millonarios ese jugador rindió mucho. Y cuando lo trajeron era una buena contratación. Román Torres había sido campeón con Nacional, había sido campeón con Junior, había sido campeón de la Copa Colombia con La Equidad.
Uy, eso es un refuerzo, un jugador que ya sabe el temperamento que tenía, un jugador que ya sabe lo que es jugar finales en Colombia. Teníamos de la casa Pedro Franco, que hasta ahora estaba saliendo, pero por eso lo acompañaba Román Torres. La Roca Martínez. Pero Felipe, Sí. partidazo que se jugó Franco en la final. Déjeme decirle que también pude revivirlo y también extrañé mucho a Sacaba el Pedrito. equipo, ¿no? Sacaba el equipo, ¿no? Sacaba el equipo. Personalidad. Pero Felipe, usted está hablando de esa nómina y en Medellín, en ese partido que recuerdo perfectamente porque nos tocó con Rafa Puentes, que a propósito me está escribiendo y me está diciendo que ayer casualmente habló con Lewis, que lo va a cuadrar para esta semana en un programa. Imagínense que nos tocó en una cabina chiquitica, ¿no, Felipe? En el arco, pues para ponerlo como en el arco sur de Medellín, y ahí nos tocó Iturralde en ese partido. Nos tocó Iturralde como back central. Uy, pero usted no sabe lo que sufríamos. No, ¿cómo va a jugar Iturralde? ¿Se acuerda? Pero hablando de ese partido que usted lo tocó, Felipe, y me parece bueno que lo toquemos, porque estábamos con Rafa Toal en ese partido y decíamos, no, en una cabina, pero re chiquitica. Pero allá fuimos a transmitir y nos quedó en el primer tiempo Iturralde a este lado. Y luego en el segundo tiempo el gol que botó Perlaza, que estuvo ahí cerquita para hacerlo luego de un pase de tanque. Siga, por favor. Sí, siga. Incluso Iturralde había sido campeón con Defensor de Sporting en Uruguay. Estaba la Roca Martínez, que había jugado en Nacional y había sido campeón, por más que creo que era el jugador más criticado de esa nómina, había sido campeón de Copa Colombia con el Cali. Entonces, más allá de sus limitaciones, era un jugador que ya había estado en finales, que eso se nota mucho. ¿Y se acuerda que esa Roca Martínez le hizo una vez un gol a Nacional con el Cali? Que fue un golazo, por ahí. Un golazo. Yo creo que él nunca volvió a hacer un gol de esos. Pero a Nacional hizo un gol. Distancia. Pero uno en la Roca Martínez, ¿qué veía? Personalización. No, Andrés, pero si me va a hablar de la Roca Martínez, hágale un monumento por el penal que le cometieron frente a Gremio en el último contra minuto. Gremio, en el último minuto. Sí. Por favor. Sí, no, yo pensé Grande que usted iba a hablar de que era por lo que era apellido Martínez. Pero bueno. No, a lo que voy es que estos jugadores que estamos nombrando con esa experiencia es que podía que jugaran mal o bien un partido definitivo, pero eran jugadores que entraron a un estadio lleno y ya estaban acostumbrados a, más allá que les fuera bien en el partido. Sí. Johnny Ramírez había sido campeón con el Boyacá Chicó y era el capitán del Boyacá Chicó, y en ese momento era uno de los jugadores más apetecidos por los grandes del fútbol colombiano en ese momento. Y en Millonarios ¿Usted se acuerda de unas declaraciones? ¿Se acuerda de unas declaraciones que dio Johnny? Tal vez nosotros en esa época hacíamos la hora Chusqueli, me acuerdo mucho. Y en una de esas declaraciones que nos dio, dijo, mire, yo en el Boyacá Chicó, todos jugaban para mí. Aquí en Millonarios me toca jugar para ellos. Eso decía, jugaban para mí y aquí me toca jugar para ellos. Además era esos jugadores que les acuerda a cuántos hizo expulsar. No, ese era un jugador, pero esos que en la mitad de la cancha era bravo, ese Johnny Ramírez. Pero bravo ese Johnny Ramírez. Siga, Felipe. Yo de Johnny Ramírez me acuerdo el altercado que tuvo con Bedoya, ¿se acuerdan? Sí, no, ese le sacaba el genio a cualquier. Estaba también Ganicita Ortiz, que había sido campeón con el Medellín, muy joven, y la verdad era un jugadorzazo. Es que para hacer un paralelo, no sé, es como si en este momento le quitáramos al Medellín lo que hizo el Junior, que le quitó a Didier Moreno, que era su jugador, su mejor jugador. Entonces, eso eran refuerzos en esa época. Es como si nos trajéramos a un Ricaurte, a un Arriegui, Felipe. Exactamente. Sí, así es. Muy bien. Estaba, pues, Roballo, digamos que ya era de la casa, estoy contando, son como los refuerzos, los que vinieron de afuera. Sí. Mayer Candelo, pues ya sabemos la experiencia que tenía, ya había jugado en Millonarios años antes. Harrison Otálvaro, que obviamente no había sido el mismo, pero ya tenía experiencia ganando Sudamericano, ya tenía experiencia, había sido campeón con el América en el 2008,
y creo que Hernán Torres fue una de las sorpresas haber recuperado a Otálvaro, que con Richard Paz no le había ido bien en el primer semestre. ¿Se acuerda que con Richard Paz estaba por fuera del equipo? ¿Se acuerda? Sí. Ni siquiera jugaba, Sí. ni siquiera, si la memoria me falla, ni siquiera llegaba a ser suplente por esa época. Y lo recuperaron Hernán Torres. Usted tiene toda la razón, Felipe, frente a ese tema. Y Watson Rentería, pues que en ese momento la experiencia internacional, había estado en Europa, en el Santos, ídolo de Internacional de Porto Alegre, donde había jugado Copa Libertadores. Entonces creo que ya la hoja de vida de Watson hablaba por sí sola. Ya Wilberto Cosme, digamos que sí venía de la Equidad, no tenía mayor palmarés, pero de los jugadores que le nombré y que hicieron parte fundamental, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jugadores más o menos, ya venían de ganar títulos, de una gran experiencia, y si uno lo viene a comparar con lo que ha pasado en los últimos años, ese tipo de jugadores que uno diga, no, llegó tal y ya fue campeón con Junior Nacional, no, llegó este y ya fue campeón con el Medellín y siendo parte importante, no, llegó tal y era el capitán de tal equipo cuando ganaron el título. No, ese tipo de jugadores ya no, últimamente no han llegado a Millonarios. Usted se pone a ver, por ejemplo, Wilker, pues obviamente es subcampeón del mundo sub-20 y tiene experiencia en eliminatoria. Elvis Perlaza, de pronto la Copa Colombia que ganó con el Medellín el año pasado, que fue una Copa Colombia. Juan Pablo Vargas no ha ganado ningún título, le ponen uno en su hoja de vida, pero es cuando era juvenil y no hacía parte del equipo. Omar Bertel es joven, Breiner Paz es joven, Pereira no tiene, más allá de algo en la B, pero no tiene experiencia ganando títulos en la A. César Carrillo tampoco experiencia en la A ganando títulos no tiene, más allá digamos que la Supercopa, pues que fueron 2 partidos con Nacional. Diego Godoy le ponen en su hoja de vida un título con Cerro Porteño, pero en ese momento era suplente y apenas jugó como unos 6 partidos. Entonces los que quedan son los que ya fueron campeones con Millonarios, Duque, McAllister y Iron del Valle, pero de resto jugadores que ya tengan finales encima, muy pocos actualmente. Mire que ahí está la diferencia esa puede ser una diferencia, Felipe, que usted está nombrando, de esa nómina. Estamos hablando de la nómina de Hernán Torres, ¿cierto? Sí. ¿Usted tiene la nómina de Russo? Ya se la vamos a pasar. Quiero hacerle un comentario, Andrés. Sí, en la conversación que tuvimos con Viconis, que nos atendió muy gentilmente hace un par de días, se le hizo la pregunta, le dijimos, Nicolás, éramos felices y no lo sabíamos. Estaba usted en el arco, estaba un Andrés Felipe Cadavid y un Matías de los Santos que tenían jerarquía en la defensa, pero un poco más adelante seguimos nombrando los jugadores que estaban en esa época de Russo, y teníamos 5 o 6 referentes, 7 tal vez, ¿sí? Y la pregunta que se le hizo a él, dijo que sí, que todos los equipos deberían tener esos líderes, 5 o 6 líderes que ayudaran a descargar la presión de una final, la presión de una fase definitiva, la presión de una confrontación o de un partido que lo amerite. Entonces estuvimos mirando y cuáles son los líderes de Millonarios actualmente, más allá de que hayan ganado o no títulos, Andrés. Hay algo adicional, Ricardo, y es unas declaraciones que dio Ricardo El Pitirre Salazar, donde dice que quieren que Millonarios sea un equipo vendedor. Y con lo que está haciendo este análisis, Felipe, yo digo, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? No sé cómo lo van a encaminar, porque yo no veo por dónde, si no se tienen títulos, si no se tienen buenos campeonatos, si no se muestran en el exterior, ¿cómo los venden, Felipe? Sí, ¿Cómo claro, los venden? Yo eso no lo tengo tan claro, pero por favor miremos la nómina de Russo y después les propongo un ejercicio cuando nos quede el tiempito hoy. Mire, la nómina de Russo le voy a nombrar, más allá de la experiencia y demás, le voy a nombrar los que ya tenían títulos anteriormente.
y hubo otros con personalidad como Viconis y Cadavid, pero digamos que ellos no tenían finales ni títulos anteriormente. Los que habían ganado antes, Matías de los Santos había sido campeón con Danubio, Macalister Silva había sido campeón de la Copa Colombia con Tolima y era el capitán de ese equipo. Caracho Domínguez había sido campeón de Copa Colombia con Cali, con Millonarios y con Junior, o sea, con el mismo Millonarios del 2011 le había estado, y además varias veces fue finalista de la liga con el Junior, ya había jugado finales. Y Dubier Riascos había sido campeón con Tijuana. Dubier Riascos había sido en México había sido campeón. No son tantos como los del 2012, pero sí se ve, sí había más jugadores que antes habían ganado títulos. En este del 2020 se me olvidó Juan José Guillermo Ortiz, él sí fue campeón con Alajuelense y Herediano, pero pues de resto Cristian Arango no ganó títulos, Juan Camilo Salazar tampoco, pues porque es de la cantera, no ha ganado títulos, Oscar Barreto no ha ganado títulos, Elícer Quiñones no ha ganado títulos. Entonces pues se notaba una gran diferencia en lo que fue sobre todo el 2012, aunque en el 2017 también hubo jugadores que ganaron títulos. Pero me refiero a Elícer Quiñones antes de llegar a Millonarios, ¿no? Porque me sí, no, de acuerdo. Con Millonarios. Sí, no, de acuerdo. De llegar. Absolutamente claro lo que está hablando Felipe, pero es que mire que usted está colocando un punto bien importante y quiero recordar lo que pasó con Miguel Ángel Russo en Boca, en esta última, llegó faltando 8 partidos si no estoy mal, y los comentarios que dicen es que llegó un monstruo, lo ven ellos, muchos cuando teníamos a Russo en Millonarios lo veíamos como que jugaba lo mismo, ¿te acuerdas Felipe? Uno sabe que Russo juega esto, pero el manejo del camerino era diferente. Manejar un camerino es algo complicado y es algo que solo lo da la experiencia. Cuando teníamos ese equipo que usted acaba de nombrar, teníamos un monstruo en la raya, y eso que estaba enfermo. Y manejó los últimos partidos, usted sabe, con esa enfermedad que la supo manejar y que hoy a feliz término está dirigiendo en el fútbol argentino, y es uno de los grandes recuerdos que tenemos en Millonarios. Pero mire lo primero que dijeron cuando llegó Russo a Boca, ordenó el camerino y ordenó las cosas como las tenía que ordenar. Entonces fíjense que usted cuando tiene a alguien en el banco, porque Hernán Torres, si bien es cierto que cuando llega a Millonarios, uno sabía que con Hernán Torres iba a jugar siempre los cuadrangulares, porque siempre que estuvo en el Tolima él jugaba los cuadrangulares, ¿se acuerda? Entonces uno decía, uno con Hernán Torres estaba a la fija que estaba en las partes finales. Ahora, tenía precedido de que se caían los títulos, ¿no? Pero siempre llegaba. Sí, pero llegaba. Entonces ahí también uno se da cuenta que si era un equipo bien conformado, ustedes ahorita dirán que el equipo nuestro nos hace falta muchas cosas, puede que sí, pero yo creo que estamos a tiempo si es que esto se reanuda, no sé en qué momento, pero estamos a tiempo de volver a pensar en algo que es lo que está planteando Felipe. Felipe no está planteando algo diferente a que traigamos jugadores. Bueno, lo hemos peleado todo el año, ¿no? ¿Cuál es el líder de Millonarios en la cancha? Bueno, desde el año pasado. ¿Cuál es el líder de Millonarios en la cancha? ¿Cuál es el referente de Millonarios en la cancha? Y realmente uno ve 2 jugadores, máximo 3, pero no ve esos 5 que estaba hablando Felipe, o esos 6 que estaba hablando Felipe, ¿no? Se hablaba Viconis, Andrés, que decía que deberían estar en un equipo, porque recordemos que él fue el que puso el tema, y pues muy interesante y muy al lugar. No lo hay en este momento. Creo que se convirtieron a pulso Macalister y Duque, pero pues no son esos grandes líderes que tuvimos en alguna época, pienso yo. No, y más allá de eso es la clase, puede que Lewis no fuera tanto un líder, pero si usted mira la hoja de vida, le repito que venía de jugar finales. Entonces, por ejemplo, cuando en la junta directiva se le preguntaron al señor Serpa que cómo se contrataban jugadores, decía no, que por un programa de metadata y no sé qué, bla, bla, bla. Sí, a veces hay datos importantes, pero es muy fácil meterse hasta Wikipedia y decir este jugador cuántas finales jugó, tal. Bueno, yo sé que si este jugador el día de mañana le toca jugar un partido definitivo de cuadrangular o de semifinal, dependiendo del formato,
Yo ya sé que no tiene la experiencia, ha jugado muchos partidos así, ha jugado y demás, obviamente no se pueden traer todos los jugadores así, una nómina 25 así, pues es imposible, pero sí tiene que haber jugadores que marquen esa pauta, que usted esté tranquilo. Puede que juegue mal, puede que hubiera riesgos, jugara mal algunos partidos, pero usted sabía que el día de la final era el estadio lleno del equipo rival, le daba lo mismo porque ya tenía esa experiencia. Pero mire, Felipe, yo quiero tocar un punto bien importante y es el de Lewis Ochoa. Lewis Ochoa, que tal vez nosotros vimos el mejor Lewis Ochoa de Millonarios, lo vimos. Pero yo quiero ir a un punto como anécdota también de la final contra el Medellín en el momento de cobrar el penalti. En el momento que le tocaba de patear el penalti, ¿se acuerda? Y Sí, tener la persona, y tener, yo no sé si se llama personalidad, otros dicen, no, es que se le hizo así. No, tener la persona de decir, no, yo no puedo cobrar en este momento. O sea, también eso es parte y pensar en el equipo. ¿Por qué no hubiera podido ir a cobrarlo y votarlo seguramente, o meterlo, qué sé yo? Eso no lo sabe nadie. Pero en ese momento él toma la decisión y dice, no, le toca a Delgado. Fíjese que hasta para eso usted requiere un jugador de experiencia en ese momento. Saber cuándo un jugador puede y cuándo no puede. Si se da cuenta... Cuando Mayer dijo no vuelvo a cobrar penales, Mayer en un momento dijo ya no cobro más penales. Por ejemplo, eso también es parte de saber uno dónde está parqueado o no. No, totalmente de acuerdo. Yo creo que todos cuando viendo la repetición nos tomamos del cabello cuando Omar Vázquez votó el penal que muchos pensamos que Omar no debería cobrar. Según él se tenía confianza, pero el tiro le salió le salió muy flojo, le salió a las manos del arquero y muy telegrafiado, como se dice. Pero lo que usted reseña, Lewis sí tuvo la personalidad, la capacidad de decir, no, le toca a ustedes, siga. Entonces, yo veo hasta un jugador vivo ahí, Felipe. ¿Quién, yo? Sí. Vaya usted, hermano, le toca a usted, hermano. Sí. Julito, le acabo de mandar un mensaje que me mandó, por favor, en su excúseme los oyentes tomar esto así, pero ustedes saben cómo lo estamos haciendo. Julito, para que me coloque ese audio que no lo he escuchado, pero me lo mandó Rafa Puentes y creo que es una sorpresa. Se lo voy a poner ya al aire. Yo no sé cómo va a salir ni qué salió, pero se lo voy a poner al aire a todos los oyentes. Pero a eso me quería referir, Felipe. Hay momentos en que hay jugadores en que el liderazgo no solo se muestra mostrando el escudo o mostrando las condiciones o las necesidades que tiene. Hay jugadores que muestran su capacidad hasta para tomar ese tipo de decisiones. Ese tipo de decisiones no es fácil. En pleno estadio, como estaba el estadio, y decir, yo no soy capaz. Vaya usted. También se requiere tener personalidad, Felipe. Y también en algo que me di cuenta es en ese momento los cambios de Hernán Torres, que casi siempre era Omar Vázquez, entraba por Mayer o Tancredi, y la verdad los cambios le funcionaban. Nosotros claro que nos quedamos con la última imagen de Omar Vázquez, que no jugaba bien, que esto y lo otro, pero Omar Vázquez en ese partido en Medellín entró muy bien, entró pocos minutos pero entró bien. Tancredi también pocos minutos y se la puso a Perlaza. Entonces también en el banco había jugadores que incluso le peleaban el puesto a Mayer y Otálvaro, Me acuerdo, Felipe, que cuando fuimos a la rueda de prensa después de ese partido de Medellín, el Bolillo Gómez, estando en la rueda de prensa, dijo, es que jugar una final así es muy bravo. Uno mira a Millonarios calentando y comenzamos a nombrar los jugadores que estaban calentando en Millonarios, dijo, es uno con una nómina de esas uno puede pelear un título. Lo dijo el mismo Bolillo Gómez en el Estadio de Medellín. Pero escúchenme, muchachos, déjenme escucharla, pero lo que me acaban de mandar no lo he escuchado. Vamos a ver cómo suena, Julito, por favor. Hola amigos de la hinchada azul, les habla Lewis Ochoa y mañana a la 1 p.m. estaré conversando con ustedes en la Casa Azul. Listo. No, pero le quedó muy bien la voz a Rafael Puentes. ¿Cómo? Es de Rafael Puentes, ¿cierto? Sí, no.
No, No Ricardo. sabía que Rafa era imitador, ahora de jugadores de Millonarios. No, por favor. No, pero usted sí le daña la salida al cine a cualquiera, hola, no. No. Grande, Lewis, grande. Vamos a disfrutar mucho, pero entonces ahí ya les pongo tareas, Andrés. No, bueno, vamos a hacer una cosa, Déjame, Julito, déjeme escuchar otra vez a ver si es Rafa. Yo quiero saber si es Rafa. Déjeme escuchar otra vez, Julito. Hola amigos de la hinchada azul, les habla Lewis Ochoa y mañana a la 1 p.m. estaré conversando con ustedes en la Casa Azul. ¿Sabe que tiene razón? Se marcha mentiras. Gracias, Rafita, gracias. Oiga, no, ustedes cómo le dañan a Rafita el tema, no hay derecho. Ya tengo mi No, pregunta. un abrazo para Rafael, ¿no? Cuando nos llama usted sabe que ya se... Sí, hoy es Rafael Puentes. Mañana estará en el programa, será Rafita Puentes, ¿no? Pero ¿cómo haremos con el pico y placa de Rafa Tobar, no, Felipe? Sí. Pero le agradezco, Rafa. Mire, esto pasó el día de hoy, Ricardo. Fíjese cómo pasan las cosas. Hablando de ese gran Lewis Ochoa, que arrancamos el programa hoy y mañana seguramente lo vamos a tener en el programa. Yo le agradezco desde acá a Rafael Fuentes la gestión que acaba de hacer. Está tomando, Rafa Fuentes está haciendo, se ríe, dice, póngase en serio, ¿no? Seriedad ante todo. Muy bien. Felipe, creo que nos vamos a ir despidiendo. Yo quiero la conclusión suya del programa del día de hoy, por favor, lo mismo Ricardo. Andrés, dígame Ricardo. Perdón, antes de ir con la conclusión, maravilloso que mañana tengamos a Lewis y muchas gracias a Rafita y a todas sus conexiones. Mire, Carlos Buitrago, saludos. Jairo Junca, saludos. Edwin Alexander Benavides, saludos. Carlos Orlando Perea, Gladys Consuelo, Antonio Galindo, Martica Rincón, que siempre está, Millo Sariza, Millo Ferley, que siempre está también, Roberto Moreno, Jonathan Guzmán, a Elber Alfonso, a Claudia Marcela, a Beto Córdoba, que también siempre está, José David Claro, a Juan Reyes, a Carlos Orlando Perea, a todos ellos, por favor, compartir que mañana vamos a estar con Lewis Ochoa, para que, pues, por favor, volvamos viral la información y nos manden sus preguntas. ¿Qué le preguntaría a este buen lateral de Millonarios, héroe de la estrella en un pasado de Millonarios? Yo, por ejemplo, ya tengo mi pregunta. ¿A dónde iba a si le tocaba a dónde pateaba el penal? Felipe, por favor, su conclusión. Y gracias a la gente que está en el exterior y que somos su canal de unión entre Colombia y su país. Yo vuelvo y repito, bueno, para terminar ahora les voy a contar algo, pero Felipe, si es tan gentil su conclusión. Bueno, la conclusión es acerca de los jugadores que deben llegar a Millonarios. Ese ejemplo de 2011, 2012, el tipo de jugadores, más allá si había plata o no, o más o menos plata, o los salarios no eran tan altos como son ahora, o es más difícil negociar en este momento a lo que era hace 8 años, pero sí ver de pronto la junta directiva que ver las cosas buenas que se hizo en el pasado, tener un poco más de humildad y ver lo que pasaba en ese momento, ver la hoja de vida de refuerzos, es fácil asesorarse y demás. No hay una fórmula matemática de que con esta nómina se es campeón, porque si no todos los equipos harían lo mismo. No hay una fórmula matemática exacta, porque seguramente puede haber muchos ejemplos de equipos que sin jugadores que hayan sido campeones en el pasado lograron un título, pero más o menos una hoja de ruta de lo que debe tener un refuerzo para que sea jugador de Millonarios. Gracias, Felipe. Ricardo. Gracias, Andrés. Vamos a ver si María Camila de pronto también opina en el programa que está acá conmigo. Pero vea, mi conclusión es que éramos felices y no lo sabíamos, Andrés. Ver estas nóminas que desafortunadamente muchos de ellos se fueron por la parte de atrás o no con el protagonismo de hombres que nos dieron un título que de pronto se hubieran merecido otra salida. Sin ir tan lejos, hablo de, por ejemplo, el Caracho Domínguez, por ejemplo, Roballo, bueno, tantos nombres que puedo nombrar de la época,
pienso que a diferencia de lo que nos han dicho últimamente, Millonarios sí necesita un equipo de nombres y no solo de nombres. Creo que sí es importante esas figuras que hacen diferencia, creo que sí es vital tener esos jugadores que solucionan o que ganan un partido, y creo que así la plantilla que tenga actualmente Millonarios sean buenos muchachos para ganar títulos. Sí se necesita algo más como lo que tuvimos en el 2012 y en el 2017. Gracias, Ricardo, y gracias a Felipe. Yo quiero terminar el programa agradeciéndole a Julito, que está manejando nuestra consola hipermega digital, pero no sin antes decirle a los oyentes que seguiremos haciendo los esfuerzos necesarios para estar al aire. Hoy, ustedes no lo saben, pero se los queremos contar. Tendremos una reunión con los directivos de Colmundo, porque esto es un problema que nos atañe a todos, y entre todos buscaremos la mejor solución. Nosotros queremos seguir con ustedes y pretendemos seguir con ustedes, pero cualquier cosa que pase, porque estamos en lo incierto, cualquier cosa que pase, se los estaremos contando nosotros a ustedes de la misma manera. Un abrazo para todos, hasta pronto, Ricardo. Nos vemos ahora más tardecito, seguramente por línea de 500, como decíamos antes en las transmisiones de radio, y a los que son jóvenes la línea de 500 era por teléfono, ¿no? Ahora dígales que es por Zoom o por Skype, Andrés. No, ahorita para hablar el mismo lenguaje. O sea, ¿cómo es la cosa? Bueno, Felipe, un abrazo, gracias. A propósito, Felipe, no echen saco roto, que de pronto hay que utilizar su palanca, ¿no? Mañana les comentaré por qué la palanca de Felipe funciona. Muy bien. Un abrazo para todos. Chao, Felipe, nos hablamos. Julito, muchísimas gracias a todos, mil gracias. Chao. Desde Colombia, esta es la programación nacional de Colmundo. La radio que te acerca. Si usted estornuda